muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial desde los 96.9 MHz de Wise Stereo. Aquí estamos como todos los viernes acompañándolos en este regreso a casa. Espero hayan tenido una excelente semana. Les envío un fuerte abrazo y de verdad mil gracias por su fiel sintonía. Y bueno, para los que me escuchan por primera vez, mi nombre es Fernando Rivero y los invito para que se pongan cómodos porque aquí comienza este encuentro muy personal. Un espacio diferente de solo inspiración. Quienes me conocen al menos una vez me han escuchado decir que lo que uno cree, lo crea. Sin embargo, no pretendo convencer a nadie de esto y mucho menos juzgo la manera como las personas deciden llevar su vida. Pues porque entiendo que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos. Sin embargo, a todos nos interesa aprender a ser feliz y yo personalmente creo que para eso estamos aquí en la tierra. Lo que pasa es que muchas veces lo olvidamos y lo abandonamos en el camino, cegados por un deseo algunas veces compulsivo de siempre querer tener la razón. Bueno, y es que la necesidad de tener la razón no es algo nuevo. Esto nos ha acompañado durante toda la historia y ha moldeado el mundo en el que vivimos. Y es que querer tener la razón ha sido la causa de guerras y genocidios. Y aunque quizás usted piense que en su vida el hecho de defender lo que cree pues es inofensivo o incluso beneficioso, la verdad es que si se convierte en una necesidad, será una de las fuerzas más poderosas que los separen del verdadero objetivo de ser feliz. Si usted necesita tener razón, o peor aún, que los demás se la den, será muy complicado ser feliz, vivir libre y sentirse el verdadero dueño o la verdadera dueña de su vida. Empezaré por decir que tener la razón es una pérdida total de tiempo y de energía. Miren, hagamos un ejercicio. Cuando usted entra a Facebook, por ejemplo, pasa decenas de publicaciones, ¿en cuáles se detiene? ¿Cuáles son las publicaciones que lee? ¿Cuáles son las que no lee? ¿Qué información deja entrar en su realidad? Probablemente sus ojos y sus dedos seleccionan rápidamente e instintivamente las que concuerdan con su forma de pensar, con lo que le da la razón. Es decir, lee lo que resuena con usted, lo que está alineado con su misma frecuencia de vibración. En cambio, cuando vemos un artículo que va en contra de nuestra forma de pensar, de lo que hemos hecho, nuestra verdad, nos da rabia, nos molesta, lo criticamos. Como mucho leemos el título y algún comentario y lo pasamos rápidamente. Bueno, pues esto sucede porque esa información es totalmente opuesta a nuestra frecuencia de vibración y la repelemos rápidamente. Como ven, pues atraemos y dejamos entrar en nuestra mente y en nuestra realidad solamente lo que vibra con nuestras ideas preconcebidas, con nuestras creencias y siempre vamos a rechazar lo que no. Por eso cuando pasamos horas escribiendo, compartiendo, comentando noticias o artículos con el objetivo de convencer al resto del mundo de lo que creemos que es la verdad, pues solo llega a los que ya creen lo mismo que nosotros y difícilmente llegará a alguien que no. Así que se mire por donde se mire, la verdad es que querer tener la razón es una pérdida total de tiempo y de energía. Pero mire, les comparto algo. La idea de hablar de este tema el día de hoy surgió precisamente de una experiencia reciente que tuve con personas de mi familia, donde en una conversación 3 de ellas estaban de acuerdo con una opinión acerca del comportamiento de otro miembro de la familia. Y por supuesto yo traté de exponer mis argumentos, pero no lograba hacerme entender y pude experimentar la frustración de querer tener la razón. Y también pude darme cuenta de la energía que ellas estaban invirtiendo en querer que yo les diera la razón. Luego de engancharnos entre juicios y prejuicios, dije, qué buen tema para un programa muy personal. Y me puse en la tarea de averiguar y me encontré en YouTube con una coach mexicana que renunció a su profesión de abogada para dedicarse a ser feliz, haciendo lo que realmente le apasiona. Ella se llama Florencia Defis y los invito a que escuchemos y reflexionemos con esta interesante intervención sobre ser feliz o tener la razón. Hola, ¿cómo estás?
Bienvenida, bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí. ¿Prefieres ser feliz o tener razón? Hay gente que dice preferir ser feliz, sin embargo siempre tiene la prioridad de tener razón. Y tú podrías ser una de esas personas. Y eso afecta todas tus relaciones, tu relación de pareja, la relación con tus hijos, tus relaciones laborales, tus relaciones familiares, tus relaciones de amistad. Todas las relaciones se ven afectadas cuando somos personas que ponemos por encima de todo el tener razón. ¿Eres una de esas personas que siempre quiere convencer a los demás de sus opiniones? ¿Eres alguien que cada vez que entra en una discusión acaba en que tú tienes que decir la última palabra? ¿Eres alguien que crees que si los demás te dan la razón te vas a sentir mejor a costa de lo que sea, pero después te das cuenta que aunque te hayan dado la razón te sentiste peor? Cuando inicias una discusión sobre cualquier cosa, suele acabar en que levantas la voz, gritas e incluso te enojas, o todos los involucrados terminan enojados. Si respondiste que sí, entonces eres alguien que le ha dado prioridad a tener razón que a ser feliz, aunque aparentemente no lo prefieras. Alguien que está en esta situación suele permitir que sus emociones lo controlen en lugar de controlar sus emociones. Y esto sucede cuando los demás no comulgan con tus ideas, no comparten tu opinión, o crees saber más sobre un tema determinado que las personas que están involucradas. Y estás dispuesto a defender tu opinión y a probar que tienes razón a costa de lo que sea. Aun cuando eso te pueda costar la amistad de alguien, incomodar a todos los presentes e incluso acabar incomodándote tú y sintiéndote mal tú. Y esto suele darse en juntas de trabajo, situaciones familiares, relaciones amistosas y sobre todo en la relación con la pareja. Las personas inclinadas en este sentido de tener siempre la razón tienen varios retos y uno de ellos es que sienten que si los demás no les dan la razón en cualquier discusión que haya, que si el resultado final de cualquier argumento no es que lo ganen, entonces no merecen amor, no son valiosos y están poniendo en la opinión que los demás tengan de ellos, y no es de ellos como un todo, simplemente de que tengan la razón, su autoestima. Porque si no me valida el de enfrente, si el de enfrente no me dice tienes razón, entonces no valgo lo suficiente, no merezco amor y mi autoestima está condicionada a eso. El segundo reto es que esta forma de personalidad normalmente se convierte en un tipo de violencia o de agresión, porque el hecho de que en una discusión siempre haya un ganador implica necesariamente que hay un perdedor. Y por ejemplo, cuando esto sucede en la pareja se acostumbra a ser sumisa y a perder siempre los argumentos, a te tengo que dar siempre la razón para que podamos estar bien, para que no haya un problema más grande, para que nadie levante la voz, para que por los niños, por lo que sea. El punto es que el hecho de que siempre tenga que haber un perdedor lo convierte, sobre todo cuando es algo cotidiano, en una especie de violencia. Con los hijos les destruye la autoestima y les hace sentir que su opinión no vale, que su opinión no cuenta y que son unos perdedores. Porque invariablemente, si no estoy de acuerdo con mamá o papá o con las ideas de mamá y papá o me atrevo a cuestionarlas, van a hacer todo para demostrarme que ellos tienen razón y yo no, para ganar el argumento, en cuyo caso mamá o papá son el ganador y el hijo es el perdedor. En la persona que siempre quiere ganar el argumento, esto crea un ambiente de explosión a la menor provocación y para quienes lo rodean de miedo, de ¿ahora qué lo va a disparar? Como para que entremos en una discusión que va a tener que ganar. Y hay gente que no explota a gritos, que mantiene la ecuanimidad, que no dice nada, pero de todas maneras no va a parar hasta que le des la razón, y eso es igual de agresivo que el que se pone a gritar y puede causar el mismo terror que el que grita. En el ámbito laboral, cuando el jefe es el que es alguien que siempre quiere tener razón, crea un ambiente de falta de lealtad, de falta de trabajo en equipo y de, como decimos en México, de no querer sudar la camiseta de la empresa o de la compañía para la que trabajo. Porque si nunca se va a tomar en cuenta lo que digo, si el jefe siempre va a tener la razón por las buenas o por las malas, entonces yo no voy a cooperar. Y cuando pueda, lo voy a traicionar, porque cada vez que le tengo que dar la razón, aunque no esté de acuerdo, o que me la ganó a base de humillaciones y vejaciones y hacerme quedar mal enfrente de todos los demás, yo me voy llenando de resentimiento. Por lo tanto, en el momento que pueda, va a haber una falta de lealtad hacia esa persona. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración.
Una consecuencia de esto mismo que menciona Florencia es que cuando necesitamos demostrar que tenemos razón, no permitimos que nada que pueda ponerlo en duda entre en nuestra mente. Cerrar la puerta a toda esa información la cierra también a otra que podría darnos las respuestas que buscamos, hacernos otras más elevadas o todavía más interesantes, desaprender y cuestionar ideas y creencias que nos mantienen alejados de vivir nuestros sueños. Leer y dejar entrar información nueva en la mente no significa que la tengamos que creer, ni mucho menos obedecer, pero si no la dejamos entrar, pues nunca la podremos emplear. ¿Les ha pasado que cada vez que descubren una técnica o una nueva herramienta que sirve para evolucionar y crecer, les parece la mejor y se la quieren mostrar y demostrar a todo el mundo? Lo mismo pasa cuando nos enteramos de alguna dieta para bajar de peso, por ejemplo, o un remedio casero infalible para curar alguna enfermedad. Lo primero que se nos viene a la mente es contárselo a alguien y querer que lo pongan en práctica. Y cuando alguna persona lo pone en duda, de una vez empieza la carrera por convencerlo y la necesidad de que nos dé la razón. Realmente es impresionante la sensación de frustración cuando estamos enganchados con nuestro ego y creemos que somos dueños de una verdad absoluta. Y es que, como decía Florencia, esta necesidad de tener la razón afecta a todas nuestras relaciones interpersonales, nos hace ganarnos muchas enemistades, pero lo más tenaz de todo es que nos hace perder el norte, nos encamina hacia la ruta de la infelicidad. Pero bueno, continuemos escuchando a Florencia con algunas sugerencias sobre cómo aprender a soltar esa necesidad de tener la razón. Si estás descubriendo que tú eres una de esas personas en este momento, o si ya lo sabías, esto no es para que te juzgues, para que te sientas culpable, para que te des golpes de pecho, de ninguna manera. Esto es para que de manera consciente te observes y uses tu razonamiento a tu favor y a favor de las personas que amas y que quieres. Y cuando te observes cayendo en este patrón de comportamiento, de querer convencer al otro de que tú tienes la razón, de que tú sabes más, de que tú eres más inteligente, te des cuenta que a veces, o siempre, es más importante ser feliz que tener razón. Es más importante conservar la amistad de alguien que quiero que demostrarle que yo sé más. Es más importante hacer sentir bien a mis hijos y a mi esposo y a mi familia que demostrar que tengo razón. A veces se vale estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. No tienen los demás por qué darnos la razón. Incluso, si alguna vez leíste el Conversaciones con Dios 1 de Neale Donald Walsch, ahí en algún momento el autor dice que todos tenemos razón. Y a lo mejor después de pelearte un rato con el autor y decir, no, esto no puede ser, no tiene ni pies ni cabeza, no puede ser que todos tengamos razón, te acabas dando cuenta que sí, cada quien desde su lugar, desde su perspectiva, desde la historia que tiene razón. No nos vamos a meter en que si los asesinos, que si no, lee el libro y si estás de acuerdo, qué bueno, y si no, a mí sí de verdad no me importa tener razón. Yo prefiero mantener la paz, yo doy mis puntos de vista, me gusta cuando la gente los comparte y cuando no, a lo mejor no me encanta, pero tampoco me gusta meterme en una guerra o en una discusión hasta que se acepta que yo estoy bien y el otro mal. No es necesario que otro pierda para que yo gane, podemos ganar todos. Entonces, esto es importante, observarlo y analizarlo, y a lo mejor te va a tomar tiempo, pero la autoobservación te va a llevar a decir, vale la pena que de verdad me enoje yo, porque sí es muy desgastante para quien lo hace, yo lo he hecho y es desgastante. Vale la pena que yo me enoje, que se enoje mi pareja, incomodar a mis hijos o incomodar a las amistades que están presentes, si esto es con algún amigo o amiga, o incomodar a mi equipo de trabajo, incomodar a quien sea que esté presente. ¿Realmente vale la pena solo porque yo quiero probar un punto que no le va a cambiar la vida a nadie o no? Porque no podemos ir por el mundo educando a todos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, de verdad, cuando puedas elegir entre ser feliz y tener razón, porque hay veces que no se puede, hay muchas formas de llevar un argumento con otra persona y de entender que a veces el otro no nos va a dar la razón porque no quiere, porque no puede, porque no le alcanza, porque no tiene la grandeza de aceptar que está mal lo que está diciendo. A veces da mucho coraje es saber que lo que tú estás diciendo es cierto y que lo que dice el otro no, y que no lo acepte. Pero realmente hay que analizar si le va a cambiar la vida a alguien que lo acepte, si vale la pena que tú te sigas desgastando o si mejor lo dejas pasar y no pasa nada. Porque muchas amistades se pierden en el proceso de probar que tienes razón. Muchas parejas se divorcian en ese mismo proceso.
y muchos hijos acaban con la autoestima destruida o completamente alejados de sus padres por esta misma razón. Así que elige ser feliz, es mucho más importante. En la medida que seas feliz, te va a dar igual tener o no tener razón. No pongas tu autoestima en que los demás la validen diciéndote que sí estás bien y ellos mal. No pasa nada, no es tan importante. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, yo creo que todas estas razones son lo suficientemente poderosas para que, si se estaba desviando del camino a la felicidad, empeñándose en tener la razón y convencer al mundo de ello, pues es hora de empezar a poner el foco y toda su energía en lo que realmente lo lleve a vivir la mejor versión de usted mismo. Para ello, para conseguir reenfocar y poner nuestra energía y potencial a trabajar para nosotros y nuestros sueños, pues es necesario, muy recomendable, entender por qué lo hacemos. Y es que uno se pregunta, pero ¿por qué si nos limita tanto y nos aleja de la felicidad, nos seguimos enroscando y malgastando la vida en demostrar que tenemos razón? La necesidad de tener la razón suele ser un reflejo de necesidades mucho más profundas y primarias, como la necesidad de ser aceptados, de ser importantes, de ser respetados. Para llegar a ser feliz, completamente estas necesidades necesitan ser cubiertas. El problema es que están en un plano diferente, subconsciente, son necesidades de nuestro niño interior, y si seguimos esperando que sean cubiertas desde afuera, seguirán haciéndose cada día más grandes. Podemos empezar por entender que hoy somos adultos y que podemos llenar todos los vacíos y huecos que hayan podido quedar. Solo así nos acercaremos a la verdadera felicidad. Hasta que no nos aceptemos, nos respetemos y nos demos importancia, pues seguiremos dependiendo que lo hagan los demás. Pero ustedes dirán, ¿y cómo se hace? ¿Qué se puede hacer? Pues primero empiece a darse lo que suele pedir a los demás. Mire siempre hacia usted mismo y pregúntese, ¿qué tiene esto para mí? ¿Qué necesito aprender? Respóndase con sinceridad y profundidad estas preguntas. ¿Para qué necesito realmente tener la razón? ¿Qué sería lo peor que podría pasar si no se la dieran? ¿Qué es lo que realmente se está cuestionando? Mire, no caiga en la trampa. Siga su camino y libérese de la expectativa de que todo el mundo le tiene que dar la razón y crea su propia verdad. Créasela y disfrútela. Cuando realmente deje de depender de tener la razón, es cuando dejará de dudar de usted mismo y empezará a reconocer su verdad, sin dudas y sin depender de lo que piensen o hagan los demás. Deje de esperar a que lo respeten para usted respetar, y por último respetarse. Es al contrario, primero uno se respeta a sí mismo, luego respeta a los demás y finalmente obtiene el mismo respeto a cambio. Es así de sencillo. Por eso hoy he querido mostrarle los beneficios de dejar de depender de las circunstancias y de los demás, pero siempre la última palabra la tienen ustedes. Como dice mi mamá, cada quien se labra su propio destino. Mire, les voy a contar una anécdota muy personal. Cuando inicié este proceso de crecimiento personal descubrí el Ho'oponopono, una técnica hawaiana de resolución de conflictos, y para mí era lo único, lo mejor, hasta que descubrí el curso de milagros. Y yo dije, no, esto sí que es lo último, no puede haber nada mejor. Pero después me encontré con las técnicas de meditación y eso realmente le dio la vuelta a todas mis creencias. Claro que cada una de estas técnicas son increíbles y maravillosas para mí. ¿Por qué? Porque a mí me funcionan y me permiten lograr lo que quería y antes no podía conseguir, que es ser feliz. Pero me di cuenta que cuando intentaba convencer a todo el mundo de que yo tenía la razón y en ese momento dependía de que me la dieran, entonces perdía el foco y volvía a caer en la trampa del reconocimiento externo. Porque es muy común que cuando subimos un escalón en nuestra escalera de crecimiento personal y esperamos que los que continúan estando en el mismo nivel pues nos reconozcan lo que hemos evolucionado y nos admiren por nuestros logros, solemos decepcionarnos y frustrarnos cuando recibimos exactamente lo contrario. Y para entenderlo mejor les quiero compartir esta reflexión de otra maravillosa mujer que me encontré en este camino del crecimiento personal. Ella se llama Gaby Vargas. Escuchémosla. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase de ¿quieres ser feliz o tener la razón? Vamos a explorar un poquito este tema. Imagínate una casa que tiene
4 ventanas que dan a los 4 puntos cardinales. Y cada uno de los miembros de tu familia se va a parar frente a esa ventana que da a los 4 puntos cardinales durante todo el día. Y va a observar, va a ver, va a percibir una realidad completamente distinta porque la ventana da a distintos panoramas. Y ahora imagínate que la familia decide juntarse en la noche en una mesa para platicar sobre sus experiencias. Cada uno estará completamente convencido de lo que vio, de lo que experimentó, si vio personas, si vio animales, si el paisaje era de una manera o era de otro, en fin, y cada uno estará convencido porque fue su percepción de la realidad. Pero como cada uno tuvo una ventana distinta, es muy probable que en la noche surjan durante la plática, la conversación, surjan discusiones, surjan desavenencias, surjan distintas opiniones, incluso rupturas, porque tan ridículo como te parece este ejemplo, así sucede. Tenemos unos egos de un frágiles, pero vamos a explicar por qué le cuesta tanto trabajo al ego. Imagínate que para el ego, cada idea que tú tienes, cada creencia que tienes, cada convencimiento, cada opinión que tú tienes, para el ego es tan valioso como lo más valioso que tengas material. Entonces, ¿qué tienes valioso que sea, material que sea valioso para ti? Puede ser, por ejemplo, no sé, los aretes que te regalaron cuando te casaste, puede ser tu coche, puede ser tu casa, puede ser incluso, no sé, tu cama, porque sin ella no sobrevives, no sé, cada quien consideremos qué es súper valioso para ti. Bueno, imagínate que te lo quitan. El ego va a defender esa posesión material de una manera porque sabe que es para subsistir. Así es como el ego percibe tus creencias, tus opiniones y tus ideas. Las va a defender a capa y espada. Pero, ¿qué sucede? Que si fíjense, decía Nietzsche, incluso una frase que desde que la escuché hace mucho, decía, es más probable que un creyente mate que un no creyente. La frase es muy fuerte, pero él dice que cuando te casas con las ideas, cuando te casas con una creencia, te deshumanizas por completo. Y vean cómo las guerras, la mayoría de las guerras se dan por creencias distintas, en religiones, en política o en discusión de litorales, pero es defender o una cosa material o una creencia. Y las peores guerras que han habido en la historia de la humanidad ha sido por defender creencias. Fíjate cómo el ego a dónde puede llegar, a deshumanizarse. Entonces, como en la vida siempre va a haber casas con 4 ventanas y personas que vean desde cada una de las ventanas, y esto sucede entre padres y hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo, es muy probable que siempre vaya a haber distintas opiniones. Entonces, de veras ahí acordémonos de esa frase que dice, ¿quieres ser feliz o tener la razón? Porque es doblegar al ego y dejar pasar y decir, ok, es tu opinión. Y fíjense, como las relaciones son tan vitales para nuestra felicidad, no podemos considerarnos felices si no estamos bien en nuestras relaciones, con la gente que queremos en especial. Cada vez que curamos una relación con alguien, nuestra vida mejora, ves la vida más feliz. Y si esa relación que curas es con un familiar, tu vida mejora el doble. Entonces, ve lo crucial que son las relaciones para nosotros. Entonces, quiero compartirles una idea que aprendí hace mucho con un profesor de filosofía maravilloso que llevamos muchos años tomando un grupo de amigas, que es Enrique Bonavides. Y Bonavides nos planteó la filosofía de Pitágoras, fíjate, siglo VI antes de Cristo. Pitágoras decía que todo en la vida, en el universo, se puede componer, interpretar, formar a base de matemáticas y geometría. Entonces, por ejemplo, él dice que si un 1 es un punto, eso sería un 1, matemática. Si le pones otro punto, se hace una rayita, se hace el 2. Si pones otro punto arriba, conviertes en 3 y ya es una figura geométrica. Si le agregas otro punto, se convierte en un cuerpo. Y eso, así es como él interpreta todo en el universo. Así que todo. Pero, ojo, también anímicamente, nuestras situaciones anímicas se pueden interpretar de manera matemática. Y ahí es donde viene lo interesante. Él dice que tú solamente, la razón, solamente la puede tener el 1. El 1 es el único que puede tener la razón. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me encuentro con otro 1, ya no es mi razón y tu razón. Entonces ya no existe la razón, existe la opinión. Entonces, si tú respetas mi razón y yo respeto mi razón, se dará una opinión. Y si yo respeto tu opinión y tú respetas mi opinión, eso que es el 2 y el 2, se va a convertir en un 4, que es la justicia.
y que la relación se dará y fluirá cuando yo respeto tu justicia y tú respetas mi justicia. Ahí es en donde es una buena relación. Y cuando esos cuatro se respetan mutuamente, es entonces y cuando y solo puede resultar en el amor. El amor él lo considera el número 8, que es el infinito, pero el 8 solamente va a resultar de que respetes mi justicia, que respetes mi opinión y que respetes mi forma de razonar. Entonces, vean qué fácil es ver las cosas desde un sentido numérico. Además, te suena muy lógico. Yo no puedo tener la razón siempre. La tendré mientras esté solo, que la razón le pertenece a la soledad, dice Pitágoras. Entonces, ve qué inútil es las discusiones en donde sea y sobre el tema que sea. No menciones política, no menciones temas de convencimientos religiosos, no menciones equipos de fútbol, temas que son álgidos. Por eso siempre se dice que cuando quieres una buena conversación en una mesa, nunca platiques ni de política, ni de religión, ni de deportes. Pero hay que entender el por qué, porque es el ego de cada uno el que se siente herido, amenazado, lastimado y va a salir a defenderse a capa y espada. Entonces, recordemos que la razón solamente le pertenece al uno y que si nos acordamos de eso, podremos tener una mejor relación en cuanto a pareja, amigos, trabajo, y eso elevará nuestra calidad de vida y seremos un poco más felices de manera consciente. Muy personal. Es mucho más que un programa de radio. Es un encuentro muy personal con Fernando Rivero, un espacio diferente de solo inspiración. Bueno, y en este tema de ser feliz o tener la razón, en cuestiones de pareja sí que realmente es un tema que hay que mirar con mucho detenimiento, porque si siempre pelea con su pareja por la misma razón, es sumamente probable que ambos estén en un nivel de cansancio y hartazgo sobre el tema que les causa conflicto. Quizá incluso sobre la relación y sus patrones, que puede llegar a ser difícil de mejorar, pero no imposible. Cualquiera que sea este tema o los temas que provocan que tenga pelea con su pareja de forma constante, debe saber que existen opciones para solucionar estos patrones, pero que para ello es sumamente importante que ambas partes estén interesadas en hacerlo y dediquen cierto esfuerzo a lograrlo. Después de todo, en las parejas, las acciones y decisiones deben ser de todos los involucrados, pues para poder mejorar. Además, quiero aclarar que esto no se trata de calificar como negativas a todas las peleas. De hecho, considero que algunas peleas pueden ser buenas para una relación, pues ayudan a fortalecerla y a que las personas involucradas en ella se conozcan mejor y puedan expresar sus sentimientos y molestias en confianza. Sin embargo, cuando las discusiones se tornan demasiado grandes, quizá incluso normalizando algunas formas de violencia como subir el tono de la voz o hasta agredir físicamente, bueno, pues esto sí es una señal importante de que las cosas se han salido de control y que es momento de pararlas. También puede suceder que en las peleas con su pareja surjan una y otra vez los mismos temas, haciendo de ellas algo mucho más desgastante y tóxico, obviamente, que si fuera una cuestión esporádica o específica de cierto contexto. Entonces, ¿qué se puede hacer en estos casos? Bueno, pues todos sabemos que muchas veces en las peleas con la pareja que se repiten con ciertos patrones o que nos hacen explotar de rabia con mayor intensidad que otros temas, existe de fondo algo que no hemos trabajado del todo. Lo mismo aplica para su pareja, obviamente. Así que al encontrarse frente a uno de estos temas que les provocan tanta molestia una y otra vez y que no logran solucionar, pues pregúntese, ¿qué sentimiento me provoca esto? ¿Es algo que sentí en la infancia? ¿Dónde más he sentido esta sensación? De esta manera podrán profundizar en si una pelea por los platos sucios, por ejemplo, en realidad puede estarles recordando a ciertos problemas con la autoridad que no han trabajado del todo. Si esto resulta muy difícil para ustedes de manera independiente, siempre pueden recurrir a terapia para profundizar en la raíz de sus emociones y encontrar formas de trabajarlas para que no se proyecten a la mínima provocación. Si algún tema se vuelve una pelea cada vez que aparece, es importante que los dos aprendan a ceder y aceptar que ninguno tiene la razón, aunque sea difícil muchas veces. Si insisten en que uno de los dos debe ganar, entonces seguirán peleando por siempre, pero si aprenden a dejar ir desde la empatía y la comprensión, podrán avanzar hacia una solución juntos.
Según los expertos en las dinámicas de pareja, sobre todo con el paso del tiempo o la convivencia constante, pueden aparecer conductas que fastidian inmensamente al otro, incluso cuando no entendemos muy bien por qué. Lo más probable es que usted también se haya enfrentado con ese momento en el que casi cualquier cosa que su pareja haga le molesta. Sin embargo, usted puede evitar llegar a este nivel de pelea o molestia si aprende a balancear los conflictos. Por ejemplo, quizá no le gusta la manera en que se viste para ir a ciertos eventos, pero si su pareja es capaz de respetarle y ser honesto o honesta, entonces es probable que pueda dejar pasar esa situación. Piense si estos temas que le hacen enojar constantemente realmente son graves, o si en comparación con los aspectos positivos de su relación, bien podrían no ser tan malos. Quizá la razón por la cual su pareja se molesta con usted, a usted no le parece tan grave, pero sí para ella o él es importante. Entonces, tómese el tiempo de escuchar sus necesidades y tomarlas en cuenta. Así es más viable que puedan solucionar juntos cualquier conflicto en vez de ignorar el problema, pues es probable que este vuelva a aparecer. Bueno amigos, hemos llegado al final de este encuentro muy personal en este tema de ser feliz o tener la razón. Realmente hay mucha tela de donde cortar, sin embargo, quiero que se queden con algo muy importante. Y es que la vida es muy corta para vivir peleando o intentando convencer a los demás de que tenemos la razón. Al final cada quien cree y seguirá creyendo lo que más le conviene y por lo tanto intentar convencer al otro realmente es un desgaste innecesario. Prefiera su tranquilidad y su paz interior antes de engancharse por cualquier tontería con los demás. Bueno, y los invito a que se pasen por mis redes sociales. Les recuerdo que estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como @muypersonal_FR. También me encuentran en Spotify y YouTube como Muy Personal Fernando Rivero. Mil gracias por su valioso tiempo, por escucharme y volveremos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao pescado.